Bueno, estábamos revisando la Declaración de Madrid. Este, Comentábamos que el ozono nunca debe de ser inhalado, este, porque es muy tóxico para las vías aéreas, perdón. Es decir, los alvéolos son demasiado sensibles al ozono. Entonces, y eso se observó desde hace más de un siglo. Les decía que los aparatos anteriormente se liberaba continuamente el ozono y pues fueron dándose cuenta los practicantes que les irritaba las vías aéreas, ¿no? Este, eh, Luego viene aquí en la declaración que la aplicación sistémica en niños solamente es por vía rectal. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Eh, Aunque bueno, se supone que niños es hasta 16 años, ¿no? Eh, Yo he tenido casos de niños que prefieren otras vías a la vía rectal, ¿no? Pero digamos niños de 12, 14 años, ¿no? Entonces, pero en general decimos que a los niños solamente se aplica la vía rectal. Ajá. Y las dosis pediátricas vienen aquí en la tabla. También tenemos otra presentación en donde les voy a dar otras dosis pediátricas. Ujú. Este, y está interesante esto, los volúmenes, administrar de acuerdo a la edad. Hasta los 11 meses, hasta 20 mililitros nada más. De los 1 a 3 años, 20 a 35 mililitros. De los 3 a los 10 años, 75 mililitros. Y de los 11 a los 15, hasta dos jeringas, digamos, de 60 mililitros, ¿no? Ahora, Dos en la jeringas, mayoría, perdón, maestra. adelante. Dos jeringas de 60 mililitros cada una. Sí, por ejemplo, en este caso de un niño de 15 años, y bueno, hoy en día hay niños de 15 años que ya parecen adultos, ¿no? Están muy grandes. Este, que ya sería como las clásicas dos jeringas con las que iniciamos con un adulto. Ajá. Ah, ok, gracias. En la mayoría de los estudios en niños, la frecuencia con la que se les aplica el ozono es mucho más rápida, digamos, que en adultos. En muchos estudios se les aplica hasta diario el ozono en los niños y tienen respuestas muy rápidas. Digo, eso también se los comento porque el niño tiene una gran capacidad de responder rápidamente al ozono. Ujú. Ok. Dice, el ozono puede aplicarse localmente o por vía parenteral a fin de alcanzar un efecto sinérgico. Yo creo que esto es muy importante en algunas enfermedades en donde las dos vías sean importantes. Por ejemplo, en una artritis reumatoide. Entonces, en una artritis reumatoide tenemos que partir de la base de que el paciente tiene una enfermedad sistémica, aunque a lo mejor se esté manifestando nada más en algunas articulaciones. Pero de base, una artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, es una enfermedad autoinmune. Entonces, es recomendable la vía sistémica y la vía local a nivel articular. No sé si me explique. Ujú. O sea, cuando estamos enfrente de una enfermedad sistémica cuya su manifestación sea local, poner tanto localmente como sistémicamente sería lo indicado. Ujú. Vamos a pensar en una complicación de la diabetes, como el pie diabético. Desde luego que la aplicación sistémica
junto con las aplicaciones locales, van a hacer sinergia para ese paciente, ¿verdad? Además, les estoy dando un ejemplo muy particular en donde definitivamente la autohemoterapia mayor juega un papel más allá de ser una terapia sistémica, porque eh, lo que han mostrado los estudios es que uno de los factores principales para que un pie diabético cure es el flujo sanguíneo que recibe ese pie. Entonces, aplicar la autohemoterapia mayor además está provocando un efecto local en el pie diabético. Y además, pues se hace todo lo que se debe de hacer en un pie diabético, ¿verdad? Vamos a revisar ese tema un día completo porque es un tema muy habitual y que tenemos que entender muy bien y que les va muy bien a los pacientes con ozono. Uh-huh. Eso es lo que implica aquí esta frase, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Las vías sistémicas. Uh-huh. Uh-huh. La autohemoterapia mayor. La autohemoterapia mayor, pues ya hemos hablado mucho de ella, que es mezclar la sangre venosa y con el ozono y después volverla a infundir, reinfundir intravenosamente. En lo único que no estoy de acuerdo es en la cantidad en que plantean aquí, eh, normalmente de 50 a 100, normalmente en casi todos los libros viene de 100 a 300 mililitros, a menos que hubiera realmente un problema hemodinámico en el paciente, es decir, un paciente, bueno, ya dijimos que en niños no se pone, pero en algún paciente que estuviera grave o alguna cosa así con un problema hemodinámico, no podríamos poner grandes cantidades o sacarle grandes cantidades de sangre. Uh-huh. O sea, una pérdida de sangre o alguna cosa acá, así de ese estilo, ¿no? Ajá. Aquí viene una operación al respecto, ¿no? En la mayoría de los casos, un paciente adulto perfectamente se le pueden extraer hasta 300 mililitros de sangre y ozonizarla y reinfundirla. Aunque siempre, como les he dicho, empezamos con un volumen bajo y así como vamos aumentando la concentración, vamos aumentando el volumen. Y siempre el volumen de sangre es el mismo volumen de gas con el cual va a ser mezclada la sangre. A 100 mililitros de sangre la vamos a mezclar con 100 mililitros de gas, 200 mililitros de sangre con 200 mililitros de gas, 300 mililitros de sangre con 300 mililitros de gas. ¿Okay? Bueno. También siempre está el tema de la velocidad de reinfusión de la sangre. En realidad, en mi opinión, no sé qué piensen ustedes, le acabas de sacar esa cantidad de sangre al paciente, no tendría una gran repercusión el volverla a introducir a la misma velocidad con que la sacaste, o sea, no sé, vuelvo a repetir, a menos que sea un paciente que esté hospitalizado en una terapia intensiva, alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero un paciente en la consulta externa no considero y que esté estable, ningún problema de reinfundirlo rápidamente, más allá del tema que ya les he comentado, que hay pacientes que les llega a irritar el ozono o los ozónidos y el peróxido que ya se produjo en la sangre, les llega a irritar, por ejemplo, a mí fácilmente me empieza como a arder la vena, entonces disminuyo la velocidad. La mayoría de los pacientes no disminuye, no les duele ni sienten nada, pero hay pacientes que sí sienten dolor por irritación en el endotelio. Entonces, se debe de disminuir. Y también el tema de la coagulación. Cuando hay demasiado anticoagulante, se les empieza a dormir
los labios y las puntas de los dedos y ese tipo de cosas que tendríamos que reducir de alguna manera la velocidad. Ajá. Eh, También aquí plantean que no debes de superar los 40 microgramos por vía sistémica. No estoy de acuerdo en ningún sentido en esto. Estoy de acuerdo en que la mayoría de los efectos estimulantes del ozono los vas a encontrar en ese rango, pero cuando tú estás buscando efectos inhibitorios, tal es el caso de la inhibición del sistema inmune, alcanzar rangos arriba de 40 microgramos son muy buenos porque activan células que disminuyen la inflamación, como es el caso de los linfocitos T reguladores, ajá, que se activan con concentraciones mayores de 40 microgramos. Uh-huh. Como les he dicho muchas veces, el tope, eh, siempre les digo, el tope ideológico del ozono son los 60. Y esto se debe a que los primeros estudios que se hicieron, se observó que a 60 microgramos por mililitro los eritrocitos se destruyen o empiezan a destruirse. Pero ahí viene mi cuestionamiento y es algo que no se ha hecho y que habría que hacerse en un protocolo de investigación. ¿Qué pasa cuando a una persona ya la preparaste y le aumentaste su capacidad antioxidante? ¿Ustedes creen que pudiera resistir un poco más de concentración del ozono o no? Sí, claro, ya tiene pues el sistema antioxidante pues completo, entonces me imagino que pues va a ser más eficiente y por lo tanto podría metabolizar mejor ese ozono. Sería interesante, les vuelvo a repetir, que hiciéramos ese mismo estudio en pacientes que ya hayan llevado una serie o dos series de ozonoterapia para ver si sus eritrocitos se rompen o no a 60 microgramos. Ajá. Este, yo pienso o hipotetizo que probablemente resistirían muchas más concentraciones de ozono. En el caso de la automoterapia menor, eh, vuelven a mencionar lo mismo. La cantidad es muy habitual de 5 mililitros, lo que se extrae del paciente y se mezcla con 5 mililitros de gas, pero no sé si alguien tuvo la oportunidad de abrir un poquito el libro del doctor Bocci, ajá, que les Doctor, no mandé. se pudo, yo no lo pude descargar. Es un zip, tienes que tener no sé cómo se llama, el WinZip, es Para descomprimirlo, sí, tienes que tener un porque a mí archivo. me pedía una clave de Google o algo así, y se me hizo No, raro. no es un zip, tienes que descargarlo también les puedo pasar capítulo por capítulo, si es que alguien sí lo pudo abrir. Yo tampoco, maestro. Pero yo también pensé que se tendría que descargar alguna aplicación y ya ve que hay algunas que se pueden compartir y ya uno descargarlas para Bueno, poder, es que es un zip, pero bueno, se los puedo pasar capítulo por capítulo, no tiene ningún problema. Pero, por ejemplo, déjenme ver si lo encuentro. Ahorita les voy a enseñar el capítulo del ¿Y doctor cuánto es lo que Bocci. mencionó, perdón, de la autohemoterapia menor que se tiene que aplicar? ¿Es el 5 y 5 o algo así dijo? En la automoterapia menor siempre se sacan 5 mililitros de sangre y se mezclan con 5 mililitros de, de ozono. Ujú. Eh, mm, Gracias. Miren, estoy abriendo aquí el capítulo
Déjenme dejar compartir y les voy a compartir el capítulo del doctor Bocci. Ujú. A ver, a ver, a ver. Aquí está. ¿Qué dice aquí el doctor Bocci? Sí, sí 40-80. 40-80 microgramos. Ujú. Ajá. O sea, serán 40 de sangre por 80 de ozono, No, no, no. ¿no? De 40 a 80 Ah, microgramos microgramos de de ozono. concentración. De Ajá. ozono, ok. Dice ozono concentration. Ah, sí. Ok. ¿Sí ¿Y me explicó? cuánto podríamos de sangre? ¿5 ml? O sea, lo que estoy tratando de plantear es la disyuntiva entre lo que dice la Declaración de Madrid y lo que dice el doctor Bocci, ¿no? Porque aquí en la Declaración de Madrid insisten en no pasar de 40. Tengo entendido que la Declaración de Madrid está fundamentada con el doctor Bosch. Es que ellos dicen eso en la declaración, pero tal pareciera que no hubieran leído el libro del doctor Bocci. O sea, porque a mí me llama la atención este tipo de cosas, Diego, ¿me entiendes? Ujú. Entiendo. Porque el doctor Bocci está planteando que se pueden poner hasta 80 microgramos. Y además, esa versión que tengo ahí, yo tengo otra versión en físico, la venden en Amazon, pone hasta 100 microgramos, el doctor Bocci. Bueno, para empezar en la menor, no importa que se rompan los eritrocitos. Ahora, ¿en qué condiciones pondríamos concentraciones elevadas, mayores de 40 microgramos? Ya se los acabo de decir. ¿En qué condiciones ustedes pondrían una menor arriba de 40 microgramos? Para inhibir el sistema. Sí, Perfecto, sí. Autoinmunes. perfecto. O alergias, ¿ok? Para inhibir las respuestas exageradas inflamatorias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo jugamos con el ozono y por eso hay que entenderlo muy bien. Y por eso es sumamente importante que ustedes entiendan la curva hormética que les mostré al principio. Y yo les dije que más o menos la punta de la curva se obtiene entre los 20 y 35 microgramos. Digamos que hasta los 40 y después de los 40 ya estamos en la bajada de la curva, ya estamos empezando a inhibir la respuesta celular. Entonces, ¿para qué utilizamos concentraciones grandes en una menor cuando lo que quisiéramos es inhibir la respuesta del sistema inmune? ¿Ok? Si lo que queremos es estimular, entonces sí, 20, 25, 30, 35 microgramos son muy buenos para estimular la respuesta inmune. Entonces, ahora, fíjense, les voy a poner una pregunta para ver si me entendieron. ¿Se acuerdan que el COVID se presentaba en dos etapas? En una etapa viral en donde había una respuesta contra el virus, pero después disminuía la carga viral, pero había una tormenta de citoquinas, había una respuesta inflamatoria exagerada. ¿Qué concentración pondrían al inicio de la infección y qué concentración en la segunda etapa? Al inicio pondríamos unos 30, ¿no? Para activar, por así decirlo, el sistema inmune. Y ya cuando está en el siguiente grado sería una concentración de unos 50, bueno, más bien arriba de 60, ¿no? Sí, podrían ser arriba de 40, entre 40. 40 y 80, como dice el doctor Bocci, perfecto.
Eso sí, de pronto uno está pensando en 60, 80 microgramos por mililitro rectal. No, ahí no aplicaría porque a menos que hayas preacondicionado a tu paciente, porque el enterocito a los 40 microgramos ya sufre y hay pacientes que tienen diarrea, es decir, es como todavía más delicado que el eritrocito. Entonces tú tienes que primero utilizar concentraciones más bajas para preparar al intestino para recibir concentraciones altas. Ahora, si la pregunta es si hay artículos en donde se han puesto, yo he visto artículos hasta donde han utilizado 70, 80 microgramos a nivel rectal, pero yo no puedo concebir eso si el paciente no ha sido preacondicionado previamente con otras aplicaciones previas. ¿Sí me explico? Sí, señor, muchas gracias, doctor. Muy claro. Casi aseguraría, aunque pues todos estamos en una curva de Gauss, ¿verdad? A lo mejor hay alguien muy resistente, ¿no? Pero casi seguro yo estaría de que si le pongo 60 de primera intención a un paciente, en vía rectal le voy a producir diarrea, que es una de las manifestaciones más claras de que hicimos sufrir un poco al enterocito. Pero bueno, hay de todo en todos estamos dentro de una curva de Gauss. No sé si me explique. Ajá. Habrá gente que de forma natural aguante mucho las concentraciones, ¿verdad? Uh-huh. Sí, adelante, Estela. Doctor, para contar una experiencia con la autohemoterapia mayor, la semana pasada la apliqué a una señora de más o menos 65 años y me dice que presentó a ese día por la tarde, por la noche, mucho escalofrío y subió temperatura. Con la mayor. Y algo de mayor. molestia intestinal. ¿Y no crees que tuviera alguna infección de base? Pues yo creo que su sistema inmune estaba un poco bajo porque había acabado de pasar hace como 15 días un luto por la muerte de su esposo, es lo único, así que me parece que haya tenido así como... Porque pareciera como que hubieras activado demasiado la respuesta inmunológica, ¿me explico? Sí, sí. Acuérdate que la fiebre depende de las interleucinas, de las citoquinas. Uh-huh. Principalmente se le adjudica la fiebre a la interleucina 1 y al factor de necrosis tumoral alfa. Y sabemos que el ozono aumenta la producción de citoquinas. Entonces, de alguna manera estaba su sistema como a punto de gatillo, digamos, para dispararse, ¿no? Y para producir algún efecto así. Es raro. Supongo que no te ha pasado muy comúnmente. A mí nunca me ha pasado algo así. Sí, me pareció extraño porque la he aplicado e incluso la he aplicado a personas que están en el proceso con diagnóstico de cáncer y no me ha pasado con ellos. Y tienen el sistema inmune muy bajo y ellos han sentido es muy bien, pero con esta señora particularmente bajé la concentración, pensé que de pronto era la concentración, bajé la cantidad de centímetros de sangre, pero ocurrió 2 veces, mejor dicho, y ya la señora le dije yo, no, dejemos a que pase todo lo que, porque le estaba aplicando 3 veces a la semana, entonces le dije yo, no, sigámoslo aplicando una vez a la semana a ver qué es lo que pasa. ¿Tú eres de Colombia, Estela? Sí, sí. Porque me encanta el de pronto. Ese de pronto es de Colombia, pero 100%. Ajá. Está muy raro tu caso, está muy interesante. Es decir, he encontrado, vuelvo a repetir lo que les acabo de decir, todos estamos en la curva de Gauss. ¿Sí se entiende cuando digo eso? Lo que estoy diciendo. Sí, sí, señor. Sí, doctor.
Entonces, hay gentes que pueden hiperreaccionar de alguna manera en alguno de los aspectos del ozono, ¿no? Entonces, como que en esta persona, como que el estímulo al sistema inmune es muy fuerte con el ozono. Está Sí, es interesante. particular. Incluso la hermana de ella vino para que le pusiera ozono en las arruguitas. Sí. Entonces lo coloqué en el facial, salió súper bien y como a los 2 días me dijo, Estela, tengo la cara edematizada. Y yo dije, pero ¿por qué? Si a nadie le ocurre eso. Es particular con ellas. Es que esa es la individualidad que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Es como les he dicho que he encontrado que mucha gente mayor, cuando digo mayor me refiero a de 70 años o así, que reacciona muy fuerte la mayor bajándoles la presión arterial. No sé si te ha tocado vivir eso, pero a mí ya me ha tocado varias veces. Y había una señora que jamás pude pasar de 20 microgramos por mililitro porque le provocaba una hipotensión muy fuerte y se sentía muy mal y regresaba a su casa muy mareada y hasta luego vomitaba y era una hipotensión muy fuerte que le provocaba. O sea, cuando intentaba yo subir de 20 microgramos, ujú, son como respuestas individuales este, que se presentan en cada persona en forma diferente. Esta es la primera vez que escucho que la estimulación del sistema inmune sea tan potente, que hasta provoque fiebre y todo esto, ¿no? Uh-huh. Inclusive a veces combinamos el ozono con otras formas de estimular el sistema inmune. Por ejemplo, yo a veces utilizo el ozono con factor de transferencia para todavía provocar una respuesta mayor inflamatoria, digamos, estimular el sistema inmune. Uh-huh. Por ejemplo, he hecho esto en infecciones crónicas como las del hueso y cosas de este estilo, ¿no? Este, y aún así, o sea, no provoco fiebre, ¿sí? Entonces, bueno, pues es interesante. Eh, Una pregunta, ¿esa paciente había sido suplementada con antioxidantes y minerales de pronto? ¿O qué caso era ese? De pronto, ¿qué diagnósticos tenía? Sí, sería bueno saber. No, no había sido suplementada. Eh, Ella quería aplicarse porque se sentía un poco abatida y quería renovar las células y todo lo que se aplica en todos los beneficios que tiene la autohemoterapia mayor, porque ya había escuchado que era muy buena, entonces venía a mí por eso. pues Sí, siempre yo que pienso que hay un edema, siempre lo primero que se me viene a la cabeza es una deficiencia de minerales y ahí habría que investigar. Ah, qué bueno. pues suena interesante. Yo no sé, no me alcanzo bueno, pero eso sucedió en la hermana, en la que le pasó la fiebre, no tenía nada, ¿no? Más que el duelo, ¿no? Que dices que tenía de la muerte Solamente un duelo. De pronto ella hace como unos 2 o 3 meses se había aplicado sueroterapia, pero eso de detox hepático pero eran detox hace como 2 o 3 meses. No sé si eso tendría que ver. La presión arterial, ella maneja presiones arteriales de 160. Pues no veo yo una relación alguna. A mí lo que se me ocurría era lo que te preguntaba, si no tenía en ese momento una infección o alguna cosa por el estilo que todavía hiperactivara más al sistema. No lo sé. Está interesante. Es la primera vez que escucho un caso de fiebre causada por una mayor. Sí, Y sí, dices me que se dijo. repitió por una segunda ocasión. Ujú. Sí, se repitió por una segunda ocasión. Lo que me han manifestado después es que, o pues los otros pacientes, es que de pronto les da un leve escalofrío, pero no va a mayor. Ahí es interesante comentar que hay gente, y cómo lo explico yo.
Hay gente que siente mucha energía, ¿no? Que siente como muy, que aumenta mucho su energía, pero hay gente que les relaja y yo pienso que es lo mismo. ¿Cómo les explico esto? Hay gente que trae mucho cansancio crónico y que no puede descansar. Yo lo interpreto que su sistema está como muy depletado de neurotransmisores y tiene una serie de temas que el incrementarle el ATP y la energía les permite poderse relajar. No sé si me explique. Ujú. Yo a veces interpreto esa respuesta muy similar a la respuesta de aumento de energía, porque lo que he visto es que son personas que traen mucho insomnio y que traen mucho exceso de trabajo y cosas de ese estilo, y en vez de darles energía, el ozono, el ATP que produce el ozono, como que les permite relajarse y descansar. Ajá. Eso también lo he observado. Eh, pero bueno, estábamos en la menor. Entonces la menor normalmente la utilizamos para estimular el sistema inmune o para inhibirlo. También se sabe que tiene ciertos efectos en el preacondicionamiento oxidativo. Aunque sea pequeña la cantidad de sangre, de todas maneras ayuda. Se ha visto que se elevan algunas de las enzimas antioxidantes, como la M-oxigenasa 2. 1, perdón. M-oxigenasa 1. Pero las usamos más como inmunomodulador, la menor, y la usamos mucho en concentraciones que ya les he dicho, para estimular cuando lo que hay es una infección, o en concentraciones altas para inhibir cuando lo que hay es una respuesta exagerada del sistema inmune. Entonces, no vamos a entrar en el tema, pero acuérdense que hay 4 respuestas excesivas del sistema inmune. La número 1 son las alergias, ¿verdad? Y las otras se presentan principalmente en enfermedades autoinmunes. Y lo que hacemos es tratar de inhibir la respuesta inmune. Y funciona muy bien. De todas maneras, cuando yo veo que la enfermedad es de esta naturaleza y está muy florida, es decir, tiene tomados muchos órganos, como una artritis reumatoide que tenga varias articulaciones o un lupus que afecte varios tejidos. Yo no hago la menor, yo siempre hago la mayor. Este, Así es como más o menos yo lo pienso. Si tengo un paciente con artritis reumatoide que solamente tiene inflamación en las manos, o en los codos, a lo mejor uso la menor y aplico localmente en las articulaciones. Ajá. Adelante, alguien levantó la mano. Hola, buenas noches. Doctor, yo tengo una pregunta en cuanto a las alergias. Eh, por ejemplo, para tratar una alergia, ¿se usa solamente la menor o se puede combinar también con la mayor? Les he platicado que la menor se puede combinar con la mayor o con la rectal, pero la rectal con la mayor no, porque es demasiada la cantidad de ozono que puedes ingresar al paciente. Y por ejemplo, ¿se pondría en la automoterapia menor mayores cantidades de ozono y en la mayor se ponen cantidades normales? Pudiera ser, me gusta tu postura. Es lo que yo hice con el paciente con la enfermedad autoinmune a nivel del aparato digestivo. ¿Te acuerdas que les platiqué? Que tenía una enfermedad de Crohn. Yo a nivel rectal le ponía 20 microgramos y a nivel de la menor le ponía 60. El objetivo a nivel rectal era el de estimulación y cicatrización de de la mucosa, y el objetivo de la menor era el efecto inmunosupresor. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces sí, la respuesta es sí.
pensando de esta manera, ¿verdad? Además, recuerda que en la mayor y en la rectal, las cantidades de ozono que están entrando al organismo son mucho mayores. Entonces tú puedes oxidar mucho más fácil a un paciente, es decir, pasarte de dosis y hacerlo sentir mal. Es muy diferente en la menor, que es una cantidad muy pequeña de ozono, que son 5 mililitros. Ajá. Entonces, la respuesta es sí, con estas observaciones. También aprovecho el momento para platicar que cuidado con las sistémicas como la rectal y la mayor y las aplicaciones estéticas en tejido adiposo, porque a veces sobrepasas una gran cantidad de jeringas, porque ahora sí que si la lonja es muy grande, pues le aplicaste un montón de jeringas en el tejido adiposo y además le haces una mayor, pues la cantidad de gas que le está entrando al organismo es muy grande, no sé si me explique. Entonces siempre cuiden, ahora sí que la dosis total que le están aplicando al paciente a través de todas las vías que están sumando ustedes en el paciente. En el caso de una alumna, creo que les platicaba que hizo eso, era medio gordita, se puso su mayor, sus compañeras le pusieron un montón de jeringas a nivel del abdomen, en el tejido adiposo, y se fue muy contenta, nada más que se la pasó durmiéndose durante una semana. En el trabajo no podía, estaba tremendamente cansada. O sea, le podríamos decir que se superoxidó, por la gran cantidad total de ozono que usó entre la mayor y lo que le pusieron a nivel del tejido adiposo. Bueno, también la menor se indica, sí, adelante, ¿quién levantó la mano? Yo, doctor. Cuando Sí, tenemos bueno. una superoxidación, aunque ya lo vimos, pero quiero recordarlo, cuando tenemos entonces una superoxidación, en lugar de tener un bien, tuvimos un mal, ¿no? Porque si los peróxidos y los ozónicos están fuera de control, van a destruir célula. Cuando superoxidaste a un paciente así mucho, el antídoto más usual y común es la vitamina C. Ok. ¿Pero sería intravenosa? La vitamina C, puede ser por vía intravenosa oral, dependiendo de lo que tú calcules que está en exceso, ¿me explico? Ok. Gracias, doctor. O sea, si tú sientes que el paciente no fue exagerada la respuesta, pues puedes dársela por vía oral, pero si no, pues sí, pudieras ponérsela por vía intravenosa. ¿Será una diaria, una pastilla diaria si fuera oral? 2 gramos al día. 2 gramos, ok. Y si fuera vía intravenosa, ¿cuántos mililitros le podríamos poner de...? Pero yo casi no haría eso, más que de verdad me pasé exageradamente. Ah, ok. Y si yo lo hiciera, pues le puedes poner, no sé, ahí en ese momento hasta 8 gramos de vitamina C. ¿Alguien más levantó la mano? Gracias. Adelante, Luis. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo sabemos en la automoterapia mayor que nos pasamos y en qué momento es el apropiado para intervenir con la vitamina C, por ejemplo? Ok. Entonces, yo les decía que en la mayor hay 3 respuestas posibles. La primera, o sea, que no sienta nada el paciente. Entonces te das cuenta que en realidad muy poco hiciste y aguanta más concentración. La segunda, que se sienta muy bien, con mucha energía, quiere decir que empezaste en una concentración ideal. Y la tercera es que se sienta muy cansado, quiere decir que te pasaste de concentración y tienes que bajar la concentración. Y si me dices
¿Cuán cansado? Bueno, es difícil contestar la pregunta, pero normalmente se sienten un poco cansados un día o dos. Yo no haría nada más que bajar la concentración en la siguiente sesión. Pero en el caso como el que te estoy platicando, que se la pasó toda la semana muy mal, pues yo sí le pondría vitamina C, por ejemplo. ¿Sí? También hay otro caso en donde aplicarías antioxidantes. Cuando por más que bajas la concentración del ozono, sigues encontrando la respuesta negativa de que se cansa mucho el paciente. ¿Cuántas veces me ha pasado eso? Pues como 2 veces nada más. Y eso nos lo enseñó el doctor cubano, que es, ay, se me va ahorita el nombre. A veces el sistema antioxidante está tan débil que no aguanta ni concentraciones de 4 microgramos por mililitro de ozono. Entonces, si llega a pasar algo así, le vas a dar un par de semanas de muchos antioxidantes para limpiar un poquito su capacidad antioxidante, ayudarle y luego regresar a poner las terapias mayores. ¿Cuánto es muchos antioxidantes? 4 gramos al día de vitamina C y 800 unidades internacionales de vitamina E. Eso es una buena concentración de antioxidantes diarias y segura. 4 gramos de vitamina C y 800 unidades internacionales de vitamina E. ¿Qué es lo que yo haría si me encontrara en un caso de estos, que ya me encontré una vez y en otra persona también? Como 2 veces me he encontrado eso. Por más que bajé la concentración del ozono, no tenía una respuesta positiva. Entonces, di antioxidantes durante 2 semanas, el paciente se sintió bien y empezó ya a resistir las concentraciones del ozono y ya me permitió ir subiendo poco a poco las concentraciones de ozono. ¿Sí queda claro este tema? Sí, muchas gracias. Yo me imaginaba que había que intervenir en el momento de estar terminando el procedimiento o a una hora, 2 horas, no tan agresivo. Es que el efecto del ozono no es inmediato. No es tan agresivo, sí, ok. El efecto del ozono lo va sintiendo el paciente horas después o al día siguiente. Okay, normalmente no es inmediato. No es tan agudo, no es tan agresivo. Excelente. No. Ok, gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, la menor, les voy a decir algo en la que la he usado mucho y es maravillosa, es en las neuralgias. Por ejemplo, en un herpes zóster, vamos a pensar en un herpes zóster clásico aquí en el tórax, ¿no? Ok. Entonces yo le pongo la menor a 30 microgramos, por ejemplo, y voy a aplicar subcutáneamente en toda la región dolorosa el gas a una concentración menor, 15 o 20 microgramos, en toda la zona del herpes zóster. Trato de no picar las lesiones, hago una especie de barrido de la zona, con aplicaciones de no más allá de 5 mililitros subcutáneas, tratando de llenar toda la zona de la lesión, y tengo un gran efecto ahí, porque además el ozono desinflama como tiene un efecto, creo que ya se los había puesto por ahí o aquí mismo viene, hay un efecto en las terminaciones libres de dolor y disminuye mucho el dolor local, mientras la menor estimula el sistema inmune. También lo he hecho en neuralgias del trigémino, de la mismita manera que les acabo de describir, y funciona muy bien. ¿Ok?
que son etiologías diferentes, ¿verdad? Pero igual funciona porque eh, el, el- el ozono localmente subcutáneo en las neuralgias es muy bueno por su efecto en las terminaciones nerviosas. Ujú. Les quita mucho el dolor. Bueno, Perdón, maestro, se cortó poquito, perdí la señal. Desde ¿Con, que con qué habló de las frecuencia? neuralgias. ¿con qué frecuencia? Pues como es un problema agudo, con una frecuencia lo más rápido que puedas, no sé, 3 veces a la semana o algo así. Lo que yo decía, la persona que perdió la señal, es que se puede combinar la menor con la neuralgia a nivel de poner el ozono subcutáneo. Ajá, era lo que decía. Ujú. Subcutáneo, o sea, abajito de la piel. ¿Ok? Sí. ¿Y Ujú. cantidades sí las mencionó? Sí, la menor a 30 microgramos y subcutánea la puedes poner entre 15 y 20 microgramos de concentración y la cantidad va a depender de la extensión de la lesión. En un herpes zóster a nivel torácico me gasto a veces 2 jeringas para llenar toda la lesión subcutáneamente. No sé si me explique. Ujú. Sí, muchas gracias. Trato de brincar las zonas más. Si la lesión está muy aguda, tienes las vesículas y todo, yo trato de no picar en donde están las vesículas y eso, ¿verdad? Sino al ladito. Si la lesión ya terminado, ya no hay vesículas, pero quedó la neuralgia, pues voy haciendo una especie de zigzag en toda la zona para cubrir los dermatomas que dejó la lesión del herpes zóster con dolor. ¿Sí me explicó? Ujú. El objetivo es llenar la zona subcutáneamente con el gas. Sí, adelante, Gabriela. Hola, buenas tardes, doctor. De pura casualidad, ¿podría hacernos un video? Hace ratito dijo que cuando estamos hablando en tejido adiposo podríamos hacerlo en zona localizada y ahorita ¿qué dijo ahorita? En la psoriasis. También lo podríamos hacer. ¿Nos podría compartir un video? Sí, les puedo hacer un video de alguna, digo, no siempre hay pacientes con psoriasis, pero No, pero de alguna otra para de ver, cómo es la subcutánea y cómo es, exacto. porque la subcutánea obviamente es en un ángulo muy bajo, como entre 30 y 45 grados. No sé si me explico, porque tratas de entrar abajo de la piel. En cambio, cuando tú quieres entrar al tejido adiposo, entras a 90 grados. ¿Sí me explicó, Gaby? Ujú. Sí, sí se explica. Lo que pasa es que a lo mejor yo ya me perdí. En una de las clases dijo que no podíamos trabajar directamente en la vena, en el brazo. No lo vamos a trabajar. Pero en No. tejido directamente sí podemos poner el ozono sin mezclar con nada. Sí, por supuesto. Ok. Siempre fijándote que no estás dentro de una vena. Ok, sí, sí, Y de sí, sí, todas sí. maneras, por eso siempre les digo que por seguridad sean aplicaciones no mayor de 5 mililitros. Ujú. Acabo de poner 15, entonces le corrijo aquí en las neuralgias. Ah, no, pero esa No, neuralgia. eso fue Sí, neuralgia. concentración. Ya, ya, ya. Ajá. Sí, Este, gracias, en, doctor. te- en teoría, tú tendrías que meter la aguja y siempre verificar que no estás en un vaso, ¿verdad? A veces es complicado. Bueno, en tejido adiposo, eh, ponemos muchos piquetes, muchos piquetes, entonces casi es difícil estar viendo en cada momento si estamos o no en una vena, ¿no? Pero, este, por eso además nunca me paso de 5 mililitros. Ajá. Y el tejido adiposo es raro que te vayas a meter a una vena. Pudiera suceder, pero bueno. Si lo La pones aplicación subcutáneo, es más probable, ¿verdad?
que estés en una vena. Vamos a suponer una psoriasis en el brazo, ¿no? Te vas a meter no en la mera lesión, vas a poner el ozono alrededor de la lesión, como yéndote hacia abajo de la lesión. ¿Sí me explicó? Y sí tendrías que verificar que no estás en una vena, porque a lo mejor te metiste a una vena sin querer. Sí. Okay. Ok, entonces en la menor se sacan 5 mililitros de sangre, se mezclan con 5 mililitros de gas, se agitan fuertemente. Yo siempre lo hago con la jeringa hacia arriba, vigorosamente. Aquí no nos importa que el eritrocito se rompa. Se mezcla vigorosamente. Vemos que cambia de color la sangre. Le extraemos el exceso de gas y lo regresamos por vía intramuscular, ¿verdad? En el glúteo o en el deltoides. Lo más común que nosotros hacemos es el deltoides, a menos que el paciente pida que sea el glúteo. Ajá. Pero puede ser el glúteo, puede ser el deltoides, es igual. Y la frecuencia pues va a depender de si el padecimiento es agudo o es crónico, ¿verdad? Por ejemplo, en la rinitis alérgica, la autohemoterapia menor es muy exitosa. Muy exitosa. Yo la combino con acupuntura en puntos relacionados ahí a la nariz, etcétera, y todo eso. Pero en general, en sí misma, la autohemoterapia menor es muy exitosa en la rinitis alérgica, por ejemplo. Ok. Aquí ponen el tema de la solución salina ozonizada, y estuve leyendo e insisten que no se hace, que lo que más lo han hecho son los rusos. Mi único comentario de la solución salina ozonizada y mi única insistencia es que no sustituye a la mayor. Eso también lo dice en el libro del doctor Bocci, y yo pienso lo mismo. No sustituye a la mayor porque el ozono va a interaccionar con el cloruro de sodio que hay en la solución salina. Se genera ácido hipoclórico y otras cosas, también peróxido. Entonces, no es lo mismo a que tú pongas en contacto el ozono a la sangre y a las células de la sangre y a todo lo que hay en la sangre. O sea, yo lo único que quisiera plantear es que, en mi opinión, no os puede sustituir a la mayor. En todo caso, si yo no tengo una vena grande o algo así, preferiría hacer solución peroxidada, que es la terapia del doctor Farr. Es una terapia bioxidativa perfectamente reconocida en todo el mundo, que es la solución peroxidada con peróxido de hidrógeno, que tampoco es igual a la mayor, pero que se obtienen varios de los efectos positivos del ozono, que yo creo que es lo que están obteniendo con la solución salina ozonizada. Pero no sustituye el efecto celular y todo de la mayor. Adelante, Amy. Hablando de las soluciones ozonizadas, ¿se podrían usar, por ejemplo, en infecciones molares? Sí, pero ahí utilizarías más bien el agua bidestilada. ¿Dices para hacer lavados? Para hacer lavados y eso se aplica el agua bidestilada, no la solución ozonizada. Ok, gracias. Sí. Yo no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo con la sustitución de la automoterapia mayor con la solución salina ozonizada. Y hay todavía mucho que discutir
al respecto, ¿no? Aquí en la Declaración de Madrid insisten en que es principalmente utilizada por los rusos y que han visto buenos efectos, ¿no? Pero también los rusos usan mucho la mayor y yo he visto artículos muy buenos de mayores de los rusos. Entonces, bueno, implica estar burbujeando el ozono en la solución salina.